hablar acerca de la fe. Primeramente, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el capítulo, en Hebreos 11, versículo 1. Si alguien lo tiene rápidamente, lo podemos leer. Hebreos 11, 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para hablar de la fe, lo voy a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de la fe desde la experiencia. Primeramente, la semana pasada estuvimos explicando quién era Pablo, y entre tantas características del apóstol Pablo, vemos que él era un militar. Y como militar, él entendía la fe desde cierta manera. Vemos que en el versículo 18, cuando la muchacha adivina hablaba constantemente y decía que estos son los hijos del Dios Altísimo que anuncian el mensaje de la salvación, Pablo sabía que quien estaba hablando en ella era un demonio. Entonces, al cabo de unos días, Pablo le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, para poder reprender demonios hay que tener fe. ¿Qué pasa en el caso de Pablo? Que su fe estaba fundamentada en la experiencia y en un conocimiento previo que era lógico, que era real y era concreto para él. En el mundo militar existe la jerarquía y en base a la jerarquía se cumplen las órdenes. La semana pasada estuvimos hablando de la obediencia. Cuando en el mundo militar, que es piramidal, un superior da una orden, el subalterno tiene que cumplirla, sin chistar, sin preguntar, sin cuestionar dicha orden. Eso lo vimos en cuanto a la obediencia. Sin embargo, la obediencia y la fe se mezclan y van un poco de la mano, porque yo no puedo obedecer a aquel en quien yo no confío. Yo no puedo obedecer a aquel superior que no tiene un comando directo sobre mí. Entonces, para yo obedecer a Dios, primero tengo que reconocerlo como que Él es mi Señor. Él es quien me manda, Él es quien me gobierna, Él tiene toda la autoridad sobre mí, ¿sí? Y también tengo que creer que eso es una verdad. Si yo no lo creo, yo no puedo obedecer y mucho menos puedo confiar. Pablo, siendo militar, confiaba y estaba seguro de esta jerarquía. Fíjense que le dice en el nombre de Jesucristo, y la palabra nos enseña que nosotros para echar fuera demonios lo haremos siempre en el nombre de Jesús. Esto tiene una razón de ser y lo voy a explicar con lo que en el mundo militar, para que lo podamos entender un poquito, porque el mundo espiritual no está desligado de nuestro mundo concreto, de nuestro mundo tangible, sino que así como Jesús utilizaba parábolas para hablarle a los discípulos y al pueblo, de la misma manera las cosas espirituales tienen algún reflejo en nuestro mundo carnal. Por ejemplo, la Trinidad de Dios podemos entenderla como un huevo, en el que huevo se refiere a la cáscara, a la clara y la yema. Cada una de esas partes por separado, solas, no son huevo. Si yo tomo solamente la amarilla de un huevo, eso no es un huevo, eso es una yema. Si tomo solamente lo claro, eso no es un huevo, eso es solamente la clara. Y si tomo solo la cáscara, no es un huevo, sino la cáscara del huevo. Pero cuando están juntas, entonces son un huevo. Así la Trinidad de Dios. Son tres en uno, pero están siempre unidos y por eso son uno. Entonces, en el mundo militar, a veces a mí me toca darle instrucciones u órdenes a otras personas que son superiores mías. Yo soy primer teniente, pero yo puedo tener que darle instrucciones a un mayor, a un capitán, a un teniente coronel, y si yo lo hago, yo estoy faltando. O sea, yo no puedo darle órdenes a un superior mío, pero sí a un subalterno. Sin embargo, si a mí el general, que es la máxima autoridad, me dice, estando yo de guardia: Rosas, para mañana todo el personal, formación a las 7 de la mañana. ¿Entendido, mi general? Yo voy y aviso al resto de mis superiores, por orden de mi general,
mañana hay formación a las 7 de la mañana. Y todo el mundo tiene que obedecer esa orden, sea superior mío o no. Porque la orden viene con una pequeña acotación, por orden de mi general. O sea, no soy yo la que lo está diciendo, es mi general, que es superior tuyo, 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 tuyo y tuyo también. Entonces, no hay loco, como decimos en la fuerza. ¿Qué significa eso? Que todo aquel subalterno del general tiene que cumplir esa orden. Entonces, Pablo conocía este orden de las cosas, conocía esta jerarquía, y resulta que en el mundo espiritual existe la misma jerarquía, porque la palabra nos enseña que los ángeles tienen una jerarquía. Están los querubines, los arcángeles, ángeles, y así van. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tiene autoridad por sobre toda potestad y todo principado, ¿cierto? Entonces, nosotros pertenecemos al último escalón en esa jerarquía. Somos simplemente humanos. Nosotros no tenemos mayor autoridad que un ángel y tampoco tenemos mayor autoridad que un demonio, que Dios los reprenda. Pero los demonios y Satanás tienen mayor autoridad y mayor poder que nosotros, porque somos seres humanos simplemente. Ahora, cuando estamos embestidos por esa autoridad máxima, ese general que es Dios, entonces nosotros estamos respaldados, guapos y apoyados. Entonces, dice que reprendamos los demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese mundo espiritual Jesús es la máxima autoridad y la palabra nos enseña que los demonios se sujetan a Él, amén, no a nosotros. Amén. Entonces, yo no puedo reprender un demonio porque yo no tengo autoridad para hacerlo. Tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Es decirle a ese superior mío, porque tengo que admitir que en el mundo espiritual tiene mayor autoridad que yo, decirle en el nombre de la máxima autoridad, o sea, dice mi Señor que tú te vayas. No te lo estoy mandando yo, te lo manda mi Señor. Y como en el mundo jerárquico las órdenes se cumplen, ellos obedecen. Fíjense que en ningún momento vemos que Pablo tuviera que hacer un ritual, algo para poder echar fuera un demonio. No gritó, no tenía que hacer un montón de señas con las manos o cosas, nada de eso. Simplemente le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Y el demonio tuvo que obedecer y se fue. Más nada. Jesús reprendía a los demonios él mismo, porque Él es la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo nuestro mundo tangible se refleja en lo espiritual y cómo este conocimiento fundamenta nuestra fe? Porque Pablo, cuando reprendía algún demonio, él lo hacía con una fe total y absoluta, porque él sabía que el mundo espiritual era igual de jerárquico que el mundo militar que él conocía. Entonces, si en su mundo humano habían ciertos parámetros que cumplir y en el mundo espiritual estaban los mismos, era fácil. No había mucho que discernir allí, o sea, era obvio para Pablo que él no tenía que hacer gran cosa, simplemente reprender a un demonio en el nombre de Jesús, y su fe estaba firme allí, porque conocía que así se movía ese mundo espiritual. Pero si nosotros no conocemos o no tenemos una base, un trasfondo, es difícil que podamos tener una fe realmente fundada. Ahora, el versículo que leímos anteriormente dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces ponemos nuestra fe en circunstancias, en querer conocer el futuro, y resulta que allí no es donde debe estar nuestra fe. Este versículo nos habla específicamente del mundo espiritual y de lo que está escrito en la palabra. La fe no es la certeza de lo que yo quiero que va a pasar, de lo que a mí me gustaría, de mis sueños y esperanzas, y como yo estoy convencida que la luz va a llegar en 5 minutos y mi fe es muy grande, pues va a pasar así. No, sino que nos está hablando de que esa fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no vemos? No vemos a Dios, no vemos a Jesús ahora, porque ya Él está con el Padre, pero la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Su venida, su regreso. Entonces nuestra fe no puede estar fundada en circunstancias ni de presente ni de futuro, sino en la palabra de Dios. Y su palabra me dice, puesto los ojos ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe.
Quiere decir que mi fe no puede estar puesta en personas, no puede estar puesta sino en lo que la palabra me dice. De estar segura que todo lo que me dice el Apocalipsis que va a suceder, así será. En saber que lo que Jesús hizo por mí, lo hizo. Y es cierto. Y es aceptarlo. Fíjense, se pasó sola. Ok, aquí dice, el dolor es solo la debilidad abandonando tu cuerpo. Y el Señor le dijo a Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no duele, no está haciendo efecto. La semana pasada vimos que la obediencia era un sacrificio, ¿verdad? Es dura, es difícil. Y resulta que la fe también es un sacrificio y también duele, al igual que la alabanza. Son las tres cosas, ofa, obediencia, fe y alabanza, duelen. Y cuando estamos en el proceso para que Dios nos permita desarrollarlos en nuestra vida, nos va a doler, vamos a sufrir, y si no nos duele, entonces no está dando resultado. Todo aquel que ejercita, que entrena, que ha ido alguna vez a un gimnasio, sabe que si hace el ejercicio bien, al día siguiente le duele todo. Pero si hoy levanto 5 kilos y mañana me duele, ya al cabo de una semana ya no me duele. Ya puedo levantar 5, ahora comienzo a levantar 10. Y Dios nos entrena, porque la fe es un fruto. Y si usted ve una mata, para que el fruto crezca, pasa por un proceso. No es que de la noche a la mañana está ya el mango, la manga así, grandísima en la mata. Sino que empieza primero una flor, una semillita, y tiene que atravesar un proceso para que se convierta en el fruto realmente. A veces se cae y tumba la brisa. A veces lo tumba la brisa. Entonces, a veces también nos falla la fe. Pero quiero colocar otro ejemplo, conociendo la fe desde las circunstancias. Ok. Y es el caso de David. David era un hombre que tenía una fe totalmente plena en Dios. Y podemos ver su vida de que era un hombre que confiaba en Dios realmente. Solamente un hombre con la fe que tenía David pudo haberse enfrentado a ese Goliat. Solamente un hombre que tenía la fe de David pudo haber vencido tantos ejércitos porque el Señor estaba con él. Pero ¿en qué se basaba la fe de David? En ese tiempo no había una Biblia escrita como la tenemos nosotros. David no tenía tantos ejemplos a seguir como los tenemos nosotros hoy día. Pero la fe de David estaba fundada en lo que él conocía. ¿Y qué conocía él? Él conocía pastorear ovejas, porque él era pastor de ovejas. Y conociendo la fe desde la experiencia, David estaba confiado y por eso escribió el Salmo 23. Y cuando él dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él estaba muy confiado en Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué le daba a él tanta certeza y tanta seguridad? Él como pastor sabía que cuidar de un rebaño de ovejas no era nada fácil. Era un trabajo arduo y entregado. El pastor ponía su vida para salvar a sus ovejas. Porque cuando venía un león, cuando venía un oso, cuando venía cualquier animal, David se enfrentaba con sus manos a destruir a ese enemigo para que no se metiera con sus ovejas. Pero resulta que para tener rebaños, sobre todo en la zona donde estaba David, no hay aguas frescas en esas áreas áridas donde vivían, sino que el pastor tenía que llevar a sus ovejas de un camino a otro camino. En la época de invierno, el pastor tiene a las ovejas en la cabaña, porque ahí las puede resguardar en el establo de la nieve, del frío, les busca alimento y se los lleva. Pero cuando ya comienza a acercarse el verano, el pastor tiene que sacar a las ovejas y llevárselas hacia las montañas, camino arriba. Y resulta que el camino hacia las montañas es un camino muy peligroso, porque allí las ovejas no tienen un cerco, no tienen un techo y están completamente vulnerables a cualquier depredador. Además de que el camino hacia las montañas es a veces oscuro, porque no es un camino de un día, es un camino de muchos días. Entonces el pastor tiene que llevar consigo un palo, una piedra, un saquito, tiene que llevar aceite por si alguna oveja se lastima, untarla, tiene que llevar vino para que para darle vino a las ovejas y que se les caliente el cuerpo. Él tiene que ir completamente preparado para varios días de camino con sus ovejas. Y es peligroso porque el camino por las montañas es pedregoso, están los riscos, se pueden caer.
Pero al llegar al otro lado, a donde Él las quiere llevar realmente, están los pastos frescos. Está el agua clara y cristalina a donde Él quiere llevar a sus ovejas para que no vivan el terrible verano que les tocaba vivir en el establo. Pero el camino es difícil, es peligroso. Los acechan los buitres, los acechan una cantidad de animales, los pumas, porque en las montañas hay pumas. Y entonces las ovejas tienen que confiar en su pastor. ¿Qué pasa? Que David sabía que él nunca iba a llevar a sus ovejas por un camino que él no hubiera andado antes. Resulta que cuando el pastor lleva a su rebaño hacia ese otro lado de la montaña, es porque previamente él ha ido solo, ha recorrido toda la montaña solo, y en el camino él ha pensado en los peligros, en las prevenciones, en las soluciones, en todo lo que pueda salir mal y cómo solucionarlo y cómo cuidar de sus ovejas durante todo ese trayecto. Entonces David sabía que si él, siendo hombre, era tan buen pastor de sus ovejas, mucho más Dios, que es nuestro pastor, porque en eso es lo que él explica en el Salmo 23, que Jehová es mi pastor, estoy confiado porque estoy en las manos correctas. Y Dios no te va a hacer a ti atravesar una situación que Él ya no haya recorrido previamente. Cuando nosotros vamos, ya Dios viene. Entonces, necesitamos crecer en nuestra fe, de estar confiados de que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Aunque el camino sea áspero, sea duro, sea difícil, Él está con nosotros. Y está con nosotros porque Él conoce el presente y el futuro antes que nosotros. Entonces, también cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de actitud, porque a veces pensamos que la fe es gobernar a Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que no es la fe. La fe no es una herramienta para manipular a Dios, número uno. Yo no puedo decirle, Dios, mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy, por favor cambia mi situación. Porque como dijo Leucené en la clase anterior, Dios no va a cambiar tu circunstancia, porque Él la puso allí para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Y en medio de esa circunstancia, Él está haciendo algo en nuestros corazones. Y una de las principales cosas que yo siempre digo respecto a la fe es que en las manos de Dios, el fin justifica los medios. En el mundo secular eso es algo muy malo, porque la gente, como el fin justifica los medios, y lo que quiero es dinero y tengo que matar, bueno, lo hago. Pero en las manos de Dios, el fin justifica los medios es otra cosa, porque Dios es amor. Y todo lo que Él hace para nosotros y en nosotros es para lograr su obra en nuestros corazones. Dios no se limita a circunstancias. Nosotros, por ser humanos, al igual que las ovejas, tenemos una visión muy corta y vemos es nuestra situación, nuestra circunstancia. Señor, pero es que ese hombre en el trabajo me hace la vida imposible. Cambia la situación, haz que me quiera, que deje de hacerme la vida imposible. Pero es que esa no es la voluntad de Dios. Dios puso a ese hombre allí para trillarte a ti. Y cuando el propósito que Él tiene en ti se cumpla, entonces o la situación sigue igual y a ti ya no te va a importar, o Dios la va a cambiar. Pero otra cosa que la fe no es una bolita mágica. La fe no es una bolita mágica a través de la cual yo puedo vislumbrar, ver y saber el futuro. El futuro que yo tengo que estar confiado es el que me dice la palabra acerca de Cristo, de su venida, acerca de la resurrección de los muertos, de las bodas del Cordero. Ese es el futuro que yo necesito saber. Yo no necesito saber lo que va a pasar con mi futuro individual, personal y egoísta, yo. Porque Dios lo que quiere precisamente es hacer morir en nosotros el yo. Y muchas veces pensamos que fe es también querer algo con mucha fuerza y entonces Dios lo va a hacer. Y la fe tampoco es eso, porque si la fe fuera eso, entonces tendríamos un poder mágico como el de las comiquitas, que controlamos las cosas con la mente. Lo deseo fuerte, ¡pum!, y pasa. Y resulta que no, eso tampoco es la fe. Yo puedo querer mucho algo, desearlo mucho, creerlo con mucha fuerza, y eso no va a cambiar lo que ya Dios ha determinado. Cuando una mujer queda embarazada, ya Dios determinó lo que ahí va a nacer, si es hembra o si es varón.
Y yo no creo que una mujer estando embarazada sin eco, sin saber, hembra o varón, yo deseo que sea hembra. Si ya Dios determinó que eso es un varón, eso es lo que van a hacer. ¿Lo quieras tú con mucha fuerza o no? Lo que te tardes en aceptarlo o no aceptarlo será tu proceso. Pero lo que ya Dios determinó, así será. ¿Dónde está entonces mi fe? En saber que lo que ya Dios determinó es lo mejor. Es bueno, es agradable, es aceptable. Y como dice Romanos 28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tuve la oportunidad en una ocasión de conocer a una mujer de cierta edad, tendría como 50 y tantos años, y era madre de una niña con síndrome de Down. Y ella me contaba que el día que ella se enteró que su bebé tenía síndrome de Down, cuando se enteró de la noticia, fue algo muy devastador. Fue muy duro y muy difícil para ella aceptarlo. Pero pasados los años, ella hoy día agradece a Dios por su hija. Y dice que es la bendición más grande que ha tenido en su vida y que no la cambiaría como es por nada. Entonces, a veces cuando Dios nos da el panorama de lo que nos viene, es muy difícil aceptarlo. Y dudamos. Y decimos, Dios mío, pero Señor, esto no se ve bien. Pero si confiamos verdaderamente en Dios, como cantamos en la mañana, si realmente oramos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, entonces nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a cambiar, porque Dios necesita que nosotros confiemos en Él, de que aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, porque Él está conmigo, porque Él tiene el control de la situación. Otra cosa que la fe no es una lista de instrucciones y de órdenes para Dios. A veces cuando oramos, y por eso mencionaba al inicio lo que es la actitud, ¿qué actitud tenemos cuando venimos a los pies de Dios para orar? ¿Tenemos actitud realmente humilde o tenemos una actitud altiva? Porque a veces, y lo he visto mucho en corrientes de falsas doctrinas últimamente, y tengo que decirlo, de que se expresan como que la fe ellos están controlando a Dios. O sea, declara, proclamo, digo, y Dios lo hace porque yo digo, porque sí, porque... Entonces uno dice, yo por ejemplo como militar puedo decir, yo no me imagino presentándome delante de mis superiores, un coronel o un general, y diciéndole, mire mi general, usted tiene que darme un cargo, y me lo da, y me lo dio. O sea, creo que lo mínimo que puede hacer ese general es patearme, y después de patearme, arrestarme probablemente, por haberme acercado a su oficina de esa manera y haberlo tratado de forma tan irrespetuosa. Entonces, yo creo que la forma en la que nos acercamos a Dios es también muy importante en cuanto a nuestra fe. Porque si la fe es entrega, si la fe es renuncia, Señor, yo no tengo el control, ni de mi presente, ni de mi futuro, pero yo confío en ti, que tú harás. Y tú harás y será conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Y eso es bueno, pero eso es muy difícil. Porque para yo hacer eso, tengo que renunciar a mi deseo, a mi voluntad, a mis planes, a mis formas. Y a veces cuando oramos, le damos a Dios es una lista de órdenes. Mira, Señor, ahí tengo esta situación. Yo te pido que tú la resuelvas y que la resuelvas así, 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 que hagas esto, esto y esto, y que pase esto, esto y esto, y en este tiempo, Señor. Porque rápido, por favor. Porque mira que ya basta ya la situación. Y yo creo que Dios no se puede agradar de una oración así. Porque somos los subalternos dándole órdenes al superior. Y resulta que Él es poderoso, Él es soberano, Él es autónomo y Él es el que decide, no nosotros. Y creo que toda nuestra historia se basa en entender de que nosotros no tenemos el control, ni del presente, ni del futuro. Entonces, ¿cómo yo puedo tener fe si no sé lo que va a pasar? Bueno, es que Dios no juega con nosotros al bingo.
Dios no juega con nosotros al azar, como cuando uno coloca 3 tazas con una pelotica adentro y le dice,